Hola, ¿cómo está, gente? Un poquito retirado, pero bueno, ya vuelvo al redo. Voy con un video largo que habla sobre la ley de amnistía y de que quién puede ser amnistiable y quién no. De los 16 artículos de los que no pueden ser admitidos por la amnistía. Se los recomiendo que lo vean todos. Los artículos de Ennio Di Marco Antonio. Muy bueno. Esta es la ley de amnistía para la convivencia democrática, aprobada por la Asamblea Nacional 2026. Y estas son las 16 excepciones que no gozan de amnistía. La número 1, violaciones a los derechos humanos. Artículo 29 de la Constitución Nacional. Número 2, delito de lesa humanidad. Número 3, crímenes de guerra. Número 4, homicidio intencional. Número 5, lesiones gravísimas. Número 6, tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con pena mínima superior a 9 años. Séptimo, delitos contra el patrimonio público. Octavo, acciones de fuerza contra la República, promovidas, instigadas, financiadas. Novena, acciones con apoyo de estados o personas extranjeras contra la soberanía. Décima, violencia sexual. Décima primera, acto carnal con víctima vulnerable. Décima segunda, prostitución forzada. Décimo tercera, esclavitud sexual. Décimo cuarta, recepción, apoderamiento o sustracción de bienes públicos en beneficio particular. Décimo quinto, delitos contra las personas, artículo 405 y siguientes del Código Penal. Décimo sexta y última, participación en hechos violentos específicos, ejemplo, Operación Gedeón. Para que no te manipulen, te invitamos a leer toda la ley de amnistía para la convivencia democrática, pero sobre todo poner atención en las 16 excepciones de esta ley para responder la famosa pregunta que hace unos días: ¿pueden los capos del antichavismo en Estados Unidos, desde Miami, María Corina Machado, hasta Pedro Carmona Estanga, pasando por todos ellos, ser amnistiables? Para gozar de un beneficio debes primero reconocer las instituciones que administran dicho beneficio. Segundo, al reconocer las instituciones, así solicitar el beneficio. Tercero, y en el caso de la amnistía, la misma perdona el pasado, no lo que hagas en el presente o en el futuro. Ahora sí, basándonos en la última que quedó del antichavismo, María Corina Machado, a quien derrotamos en las elecciones el 28 de julio del 2024, reeligiendo al presidente Nicolás Maduro, hecho que acabó con el fascismo en Venezuela, lo que conocimos como antichavismo. Responderemos a la famosa pregunta con las siguientes preguntas, buscando que tú mismo, tú que estás ahí, o tú misma,
hagas tu propio análisis. María Corina Machado reconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ende sus instituciones, su presidente Nicolás Maduro, electo por las y los venezolanos y secuestrado por Estados Unidos a petición de la invasión que ella solicitó. Reconoce Machado el artículo número 1 de la Constitución que dice: la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Para evitar que Machado apele a sus mentiras sobre China, Rusia, Cuba, Irán, es decir, sobre nuestra relación de iguales con países que no nos dan órdenes, como a ella sí le da órdenes los Estados Unidos, me basta con que responda una pregunta. ¿Le dan la autoridad al gobierno extranjero de los Estados Unidos, la señora Machado, para sancionar a Venezuela? En ese caso de respuesta afirmativa, que indique abajo qué fundamento del derecho internacional ella reconoce que un país sancione a otro. Reconoce Machado que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que las únicas elecciones que no se pueden mover de su fecha ni el día de la asunción de dichos cargos son las de elecciones de la Asamblea Nacional y las elecciones presidenciales. Por lo tanto, los únicos lapsos que tiene la señora Machado, sí, es que pasa la amnistía y si es que la habilitan es ser candidata, son el 2028, que no sería elegirla a ella, sino que logren revocar al presidente Nicolás Maduro. Sí, porque la figura revocable es Maduro, no Delcy. Así que comiencen a pedir que liberen a Nicolás Maduro. O en el 2030, cuando Maduro regrese y estará acá en su cargo, porque Trump se le acaba en el 2029. Por cierto, reconoce Machado que la Constitución establece que el voto en Venezuela es electrónico, por lo tanto sus trampas con voto manual, como hizo con la primaria, autoproclamarse candidata, que como ven no logró ser, y el fraude electrónico con el Leoncito Muscolonito, que hizo para ocultar su derrota el 28 de julio del 2024, son ilegales. Reconoce Machado al Consejo Nacional Electoral, poder de la República, y reconoce el resultado. Si bien la amnistía significa olvido de agravios, como todavía Machado no tiene amnistía, te recuerdo cuántas veces Machado no ha reconocido el resultado. Por cierto, pregunta aparte, si ahora declara que tendrán la victoria electoral más grande de Venezuela en las próximas elecciones, o sea, en el 2030, señora Machado, ni un mes antes de ese año, significa que reconoce que perdió las elecciones el 28 de julio del 2024, como en efecto las perdió. ¿Reconocerá Machado ahora que ni Estados Unidos pudo sostener la propaganda inventada por el antichavismo sobre el cartel de los soles, que no puede volver a acusar más nunca al gobierno bolivariano de narcotráfico o de narcoestado,
y que de hacerlo así haya solicitado la ley de amnistía. Puede ser juzgada por el nuevo delito de acusar a un país de algo que hasta sus amos de Estados Unidos desestimaron, cosa que no importa porque lo que importa es la ley venezolana, que condena la difamación y la injuria. ¿Se atreverá Machado, la mujer más misógina y machista de Venezuela, a acudir a tribunales a responder dando nombres sobre las personas implicadas en sus acusaciones contra nuestros adolescentes venezolanas, diciendo que se prostituían con camioneros en las autopistas de Venezuela? Para que vean que no faltamos a la verdad, como lo hace Machado, te dejo su infame acusación. Si estás entre quienes se indignan por las declaraciones de la señora María Machado, criminalizando una vez más al pueblo venezolano, diciendo que el 60% de la población venezolana está vinculada con crímenes horrendos como el narcotráfico y la trata de personas, pues quédate que te voy a contar. No es la primera vez que lo hacen. Hace 13 años, en un debate en la Asamblea Nacional, la diputada María León y mi persona tuvimos que enfrentar una situación similar. Había asistido como diputada de la Asamblea Nacional a un foro internacional para tildar de prostitutas, escúchese bien, de prostitutas a niñas beneficiadas entonces con el programa de la Revolución Bolivariana, en este caso emprendido por el comandante Hugo Chávez, Hijas e Hijos de la Patria. Nosotros vamos a escuchar las declaraciones de la diputada. Hay cabalas donde se paran los autobuses, etcétera, y me encuentro con niñas de 10 y 11 años que supuestamente venden café a los camioneros y sabemos que venden otros servicios. Y están bajo una misión, en teoría, del gobierno del presidente Chávez y protegidas. Es decir, es un país que, como bien describíamos, ha sufrido una destrucción no solo en su capacidad productiva e institucional, sino sobre todo en el ámbito moral. La Revolución Bolivariana ha hecho bastante para superar la pobreza. Eso está reconocido por todos los organismos internacionales. Entonces tenemos que preguntarle aquí a la diputada y a la bancada que la apoya, ¿por qué se va a un país extranjero para con total impunidad tratar de prostitutas o decir que venden servicios sexuales a esas niñas que son protegidas por esta misión? ¿Cuál es el propósito? Así como lo oyen, la señora Machado fue a un foro económico internacional a decir que esas niñas beneficiadas por la misión Hijos e Hijas de la Patria estaban siendo formadas como prostitutas. Y a decir que la mayoría de la población venezolana estaba vinculada de alguna manera con el crimen. Así que no es la primera vez. Recibió por un lado $84.440 de la ANED y por otro lado en el año 2004 más cercano $107.200 de la ANED, y estoy hablando solamente de un evento electoral. Este es el propósito que está detrás de esa estrategia sucia, vil y ruin. Pero en esta oportunidad, esa afirmación toma un cariz todavía más grave, por cuanto se trata de un momento en que nuestra nación está bajo asedio. Se trata de un momento en el que nuestro país está sujeto de una amenaza directa de parte de una potencia militar que dice que puede bombardear nuestras ciudades y a nuestros niños. Tenemos la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que se han apoderado del 60% de nuestras poblaciones, y no solo involucrados en el tráfico de drogas, sino también en el tráfico de personas en redes de prostitución. Entonces, esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas. Si una venezolana, que además ha sido fraudulentamente designada como Premio Nobel de la Paz, se hace de esa posición ya ilegal y absurda para criminalizar a su país, para criminalizar a tus hijos y a mis hijos, para decir que el 60% de nuestra población es criminal, está abriéndole las puertas a una agresión militar armada contra nuestro país, contra nuestra población. Está abriendo las puertas a la muerte, a la violencia, al bombardeo. Yo no sé si es representante del pueblo venezolano, no sé. Una señora que hasta el nombre yo se lo quitaría.
antipatria, porque ¿qué es la patria? Esas mujeres son la patria. Nosotros somos la patria, los hombres y las mujeres. Si ella va a hablar de nosotros en esos términos, está pisoteando la patria. Entonces es el pueblo el que tiene que reclamarle a una persona tan indigna. Señora, la vamos a aplastar. No le va a quedar espacio ni para política ni para llevar el sagrado nombre de María. Y lo está haciendo desde fuera del territorio venezolano. Cuando ya se fue del país, cuando se fue a Oslo a buscar $1 millón que además le dan, y mientras tanto está poniendo a tus hijos y a mis hijos en la mira de una potencia militar. Eso es inaceptable y el pueblo venezolano debe rechazarlo una vez más para que quede claro quién es quién está del lado de la vida, de la paz y de la patria venezolana y quién solamente la vende por un puñado de dólares. ¿Se atreverá Machado a responder incluso por lo que dijo su hija, que ya es mayor de edad, pero corresponsable ante las acusaciones que hizo contra el gobierno venezolano de estar destruyendo el Estado Bolívar por regular la extracción del oro venezolano y de las riquezas de Venezuela que su familia Machado Zuluaga ofreció a la cleptómana monarquía británica en el siglo XIX, cuando les ofreció que nos robaran no solo nuestro hoy estado, Guayana, Esequiba, sino toda Guayana del Delta Macuro hasta el Amazonas. Se atreverá a responder por cada acusación falsa que ha hecho contra nuestra República Bolivariana de Venezuela, contra la cual no solo conspiró, sino que formó parte durante el golpe de Estado de 2002 de los firmantes del decreto del último dictador que tuvo Venezuela, Pedro Carmona Estanga. Yo, Pedro Carmona Estanga, en mi condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso, ante la patria y ante todos los venezolanos, restablecer la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. ¡Te queremos, Pedro! Decretamos constituir un gobierno de transición democrática y unidad nacional de la siguiente forma y bajo los siguientes lineamientos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como al fiscal general de la República, al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Producto de este amplio mandato que recibiéramos del bravo pueblo venezolano, que constituyó más que un referéndum, asumimos pues con un sentido claro de confianza y de apoyo de todos los sectores de la sociedad este compromiso. ¿Será responsable? No creo. Una última. La ley de amnistía la consignó el Parlamento en sus atribuciones. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reconoce Machado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez es la presidenta encargada de Venezuela, producto del ataque criminal de Estados Unidos que dejó a más de 100 desvividos entre venezolanos y cubanos, y que ella no solo pidió, sino ratificó
Pero sigue siendo la intervención extranjera parte de la estrategia opositora. Sin lugar a dudas es la única que queda. Invasión militar, lo que estamos planteando. Dios, estamos en el siglo XXI. ¿Con quiénes contamos los venezolanos? Esa es la gran pregunta. Estamos convencidos que solos no podemos. Entonces, si solos no podemos, tenemos que entender que hay que coordinar las fuerzas internas, porque este pueblo está dispuesto a luchar de manera suicida. Una amenaza creíble contra el régimen de Maduro. Ella dijo que había que atacar militarmente a Venezuela. Amenaza creíble, la amenaza no es derecho. Anoten esto para el final. Y una vez hecho el ataque contra el gobierno democrático donde secuestraron al presidente que elegimos y donde desvivieron venezolanos, celebró el cumplimiento de lo que ella dijo. Así no fuera porque ella lo dijo, como la solución al problema. Necesitamos más pruebas de que Machado no es amnistiable, o de que, al menos para hacerlo, tendría que echar para atrás 24 años de una nefasta carrera política iniciada con el golpe de Estado de abril del 2002. Yo sé que tú, no importa de qué parte del mundo seas, entiendas esto. Y si queda alguna duda, te dejo la ley de amnistía como prueba. María Corina Machado y todo el fascismo existente en Venezuela, o sea, el antichavismo, tendrían que pasar por todo esto, por deshacer todo lo que hicieron, para que siquiera esperar en el 2030 para medirse como candidatas o candidatos en las elecciones presidenciales. Por cierto, María Corina Machado sigue inhabilitada hasta el 2032, es decir, hasta más allá de las próximas elecciones presidenciales, que responden constitucionalmente en el 2030. Lo ocurrido el 3 de enero del 2026 es grave, pero es un hecho más de lo que hemos enfrentado y superado. ¿No me creen? Revisen el 2002-2003, cuando lo que hoy es el antichavismo era todo el poder dentro de Venezuela. Y el chavismo estaba solo en el Estado, la Fuerza Armada, debajo de un generalato, y estaba sobre todo el voto mayoritario de nosotros, el pueblo. Hasta ahora, nada de lo ocurrido nos ha obligado a violar la Constitución para complacer a Estados Unidos, y mucho menos a un segundón o segundona del imperio. Ténganlo en mente.